Aló, muy buenos días a todos. Muchísimo gusto. Mi nombre es Esteban Martínez. En este momento pues vamos a ver hoy una temática muy interesante y que precisamente es necesario que todos conozcamos en nuestras entidades. Es precisamente el nuevo modelo de gestión de riesgos de seguridad digital. Aquí nos acompaña en el equipo Yuli Paola Romero y también Andrea Neira, quien es experta en esta temática también, que vamos a ver hoy. Bueno, vamos a hacer un recorrido, como todos ustedes saben, todavía el Ministerio de las TIC sigue ya dando, digamos, su último sprint para sacar ya oficialmente el modelo como tal, así como hicimos un trabajo muy similar con la política de gobierno digital. Entonces, vamos a empezar ya. Buen día, nos están saludando de Pasto, muy buenos días a todas las personas que están participando. Listo, empecemos. Modelo de gestión de riesgos de seguridad de la información. Este modelo, ¿en dónde lo encontramos? O nosotros, ¿qué hacemos para empezar a conocer del tema? ¿Sí? Si bien es cierto que nosotros desde la estrategia de gobierno en línea hemos venido trabajando en el modelo de seguridad y privacidad de la información, también es cierto que existen otros elementos de política pública en materia de seguridad digital que se han venido gestionando. Por lo tanto, el ministerio y todos los entes y órganos rectores han tomado la decisión de dar cumplimiento precisamente a una política pública establecida en el COMPES de ciberseguridad y ciberdefensa, en donde se habla precisamente el desarrollo de este tipo de elementos para la gestión de la seguridad digital. Bien, entonces vamos a hacer el primer ejercicio entre todos ustedes allá en sus puestos de trabajo, en sus equipos. Vamos a ver cómo se localiza entonces los elementos del modelo de gestión de riesgos de seguridad digital. Vamos a nuestro explorador web, correcto. Abrimos en una pantalla normal, a una pestaña normal. Vamos al buscador de nuestra preferencia o el que nos permita y colocamos tal cual como estaba en la presentación. Modelo de gestión de riesgo de seguridad digital. ¿Listo? Entonces, aquí nos van a aparecer seguramente varios vínculos. ¿Sí? Tenemos aquí este primer vínculo que hace referencia a un documento en Word, ¿sí? Para que nosotros podamos verlo. Ese documento, ¿cuál es? Es precisamente este documento. Entonces vamos a visualizarlo acá. Aquí lo podemos ver. Y es el documento borrador que precisamente fue disponible para toda la ciudadanía, para todas las entidades públicas, para todo el sector privado, para la academia, en últimas para el ecosistema digital, con el fin que puedan hacer su evaluación, análisis, crítica y posteriormente su realimentación al MINTIC para poder generar un documento y un modelo más robusto. Entonces aquí vemos, esta es la portada del documento y este es el documento maestro, el documento que básicamente vamos nosotros a ver durante esta sesión. Con seguridad van a surgir muchas preguntas, ¿sí? Estas preguntas, en la medida que podamos responderlas en este momento, lo haremos. Si no, lo haremos al final de la sesión. Y ya, en caso que nos toque empezar a indagar más allá y detallar más el tema, pues lo iremos a hacer por medio del correo electrónico. Ahora, para nosotros poderles responder a sus correos electrónicos, ¿qué es necesario? Es necesario que ustedes, por favor, diligencien la encuesta de asistencia y satisfacción. Este es el vínculo
para que todos ustedes, por favor, lo miren, lo copien o lo digiten allá en sus exploradores. Por favor, hagamos la prueba todos. Nos vamos a tomar unos 40 segundos o un minutico para que ustedes, por favor, hagan la prueba de que este vínculo realmente nos sirve. Y si no, inmediatamente lo solucionamos, no hay problema, ¿listo? De eso se trata, que todos vamos construyendo nuestra presentación. Listo, yo voy a hacerlo aquí. Entonces, estamos acá con esta, copio el enlace, disminuyo, vengo aquí a mi explorador, abro una pestaña, copio el enlace y navego al enlace. Esto es con el fin que aquí mismo durante la presentación estemos con la tranquilidad que la información que se está suministrando es la correcta, sino para corregirlo inmediatamente aquí con el equipo de trabajo. Bueno, ahí estamos accediendo, ahí nos estamos demorando mucho porque consulta la plataforma de Office 365, que es donde nosotros estamos desarrollando precisamente todas estas encuestas del acompañamiento. Listo, como vemos, ahí se está precisamente cargando, ya se cargó, y fijémonos que rápidamente qué es lo que tiene. Entonces, está lista de asistencia y encuesta de la sesión virtual, hablemos de gobierno digital en particular. Esto es con el tema de gestión de riesgos. Listo, por favor me diligencian todo, todos los datos completos. Cuando vayan a escribir sus correos electrónicos, tengan presente por favor bien si ustedes tienen en su parte de usuario del buzón puntos, guión medio o guión bajo, para que nos quede la información con toda la exactitud del mundo y así hacerles llegar la información. Listo, volvemos a la presentación. Ok, entonces, modelo de gestión de riesgos de seguridad de información. ¿Cómo lo localizamos? Entonces, vamos precisamente aquí y teníamos aquí la búsqueda, ¿correcto? Entonces dijimos, el primer vínculo es para el documento en Word, ahí ustedes pueden hacer sus comentarios y todo. Pero por otro lado, fíjense, este enlace que dice MINTIC publica para comentarios el borrador del Modelo Nacional de Gestión de Riesgos, y aquí tenemos otro, ¿sí? Estamos construyendo el modelo nacional. Entonces vamos a estos enlaces, y ya lo tenía abierto. Les voy a enviar ya por el chat la encuesta que se está haciendo a través de Urna de Cristal. Entonces ya mismo se los envío a través de Webex. Aquí está esto, es el enlace de los documentos del modelo de gestión de riesgos de seguridad digital. Listo, ese es el enlace. Entonces vamos a ver un poquito, porque aquí es donde ustedes deben empezar a revisar todo este tema, ¿correcto? A ver, el chat lo quito. Listo. Entonces, aparece lo siguiente. Atención, seguridad digital en construcción, modelo nacional de gestión de riesgos de seguridad digital. Y ahí hacen, pues, digamos, una pequeña introducción. Y tenemos aquí los recursos. Consulten los documentos descargables. Entonces, cada uno de ustedes puede, por favor, ir descargando estos documentos para que ya los tengan en su poder y empecemos todos a leer. Está este primero, que es el documento maestro del modelo, ¿correcto? Ustedes sí recuerdan precisamente en años pasados, cuando se hizo toda la publicación de lo del modelo de seguridad y privacidad de la información. Aquí se sigue un enfoque similar, precisamente para no generar, digamos, algún tipo de ambigüedad o que nos perdamos
cómo es que Mintic está llevando este enfoque. Y es, se tiene un documento maestro y unos documentos que precisamente nos empiezan a detallar más el tema. En el modelo de seguridad y privacidad de información, si recuerdan bien, era el documento maestro y 21 guías. Aquí tenemos entonces el documento maestro, que es el objeto de análisis y de la presentación. Tenemos un ejemplo de aplicación del modelo de gestión de riesgos de seguridad digital y tenemos unas 3 guías que ya consisten en cómo nosotros implementamos el modelo dependiendo de la naturaleza de nuestra entidad. Puede ser que estemos hablando del sector público, puede que estemos hablando del sector privado o entidades mixtas, o que estemos hablando de aspectos de riesgos de seguridad digital para los ciudadanos. Entonces, en ese orden de ideas, están todos cordialmente invitados a leer toda esta publicación que Mintic hizo a través de Urna de Cristal. Listo. Volvamos a la presentación. ¿Cuál va a ser nuestra agenda? Entonces, el modelo de gestión de riesgos de seguridad digital. ¿Por qué un modelo? ¿Sí? Todos se preguntarán, pero hombre, resulta que nosotros, a partir del modelo de seguridad y privacidad de la información, nosotros teníamos pues, gestión de riesgos y había una cartilla relacionada con gestión de riesgos, una de las guías del modelo. Entonces, ¿por qué aquí tenemos gestión de riesgos? Bueno, la cuestión es muy sencilla. Resulta que la gestión de riesgos tiene también, se le pueden dar ámbitos y enfoques. En particular, resulta que para orientar más a todas las entidades y poder tener como un consenso o de alguna manera una unificación y una mejor orientación en la gestión de riesgos, se hizo, digamos, una diferenciación entre aquellos riesgos que corresponden a infraestructuras críticas cibernéticas y a otros riesgos correspondientes al resto de activos de información, ¿correcto? Entonces, ¿por qué? Porque todo el tema de infraestructura crítica, pues precisamente son como el blanco de los ataques que hacen personas, digamos, malintencionadas o personas que buscan aumentar su ego o en fin, todos aquellas amenazas que seguramente ya hemos visto y leído en el modelo de seguridad y privacidad de la información. Entonces, por eso es que es importante esto. Ahora, viene otro segundo capítulo que se refiere a una pieza clave del rompecabezas. Precisamente yo les había dicho que ya tenemos un COMPES de ciberseguridad y en donde ahí se establecen unas políticas. Tenemos un modelo de seguridad y privacidad de la información donde me da como una especie de marco de trabajo, allí me proveen recursos, pero resulta que yo puedo tener inclusive hacer gestión de riesgos independientemente de otros componentes claves también, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas se le elevó la importancia a la gestión de riesgos como un proceso crítico y para atenderlo se le desarrolló un modelo, ¿ok? Bien, después vamos a ver los objetivos del modelo de gestión de riesgos, es decir, ¿qué buscamos finalmente? Si ustedes bien recuerdan, en la política de gobierno digital, nosotros veíamos que teníamos unos propósitos, por allá 5 propósitos. Entonces el propósito es como lo que queremos lograr. Pues aquí en el modelo de gestión de riesgos también nosotros nos proponemos lograr ciertas metas, ¿sí? Bueno, después vemos un modelo con recursos, es decir, el modelo no es solamente, digamos, un documento maestro, sino que también tenemos muchas cosas, muchas herramientas, muchos artefactos de los cuales podemos echar mano. Y eso es importante saber. ¿Por qué? Porque, digamos, en nuestras entidades tenemos personas que tienen asignada la responsabilidad del tratamiento de riesgos de seguridad de la información y algunas más expertas que otras.
Entonces, para todas las personas, para todos los públicos, pues en este momento se proveen varios elementos para que puedan trabajar con ellos. Posteriormente vamos a ver el marco conceptual, y en el marco conceptual ya entramos en materia, como tal, del modelo. ¿Qué es entrar en materia? Entrar en materia es simplemente ver cómo se constituye el modelo cómo está frente al otro modelo de seguridad y privacidad de la información, cuáles son los principios, cuál es el enfoque por procesos que tiene y qué se hace respecto a la comunicación y consulta de los aspectos que se generan una vez implemente yo el modelo. Al final vamos a ver un tema que es de obligatorio estudio en cualquier tema que hagamos en la gestión pública, y es todo lo referente al marco normativo, ¿sí? Entonces, este marco normativo pues va a estar, digamos, presentado digamos, en una primera parte, y después se les dice en dónde lo van a encontrar. Por último, el tema de recursos, ahí dice más recursos, ese va a ser un tema donde todos vamos a construir, y espero que todos participemos a través del chat. Bueno, empezamos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué un modelo de gestión de riesgos de seguridad de la información? Entonces, miremos bien esta presentación. Nosotros tenemos aquí, en la parte izquierda superior, una foto panorámica de una ciudad, sus edificios, tenemos un puente, y entonces aquí nosotros inmediatamente nos ponemos a pensar que tenemos mucha infraestructura. El puente nos hace pensar en infraestructura vial, los edificios nos hace pensar en infraestructura precisamente de edificios, de locaciones en donde nosotros estamos precisamente haciendo nuestras tareas, desempeñamos nuestros trabajos, donde tenemos allí nuestras infraestructuras tecnológicas, en fin. Pero, ¿qué más podemos ver? Que también están prendidas las luces de los postes del puente. Podemos ver que están prendidas algunas luces de los edificios, y seguramente también podemos nosotros inferir de esta imagen que existirá comunicación en estas, digamos, edificaciones. Y cuando hablo de comunicación me refiero al tema de comunicaciones, de telefonía, pero también comunicaciones de redes, temas de la internet. Todo esto nos hace pensar que en nuestras ciudades, en nuestros territorios y finalmente en todo sitio hoy en día donde habitamos, digamos, los seres humanos, muy seguramente existen medios de comunicación que se apoyan en las TIC. En ese orden de ideas hay mucha infraestructura de tecnologías de la información y las comunicaciones que atienden negocios de alto impacto para todos nosotros, para la ciudadanía, ¿correcto? Para la misma humanidad. Entonces, esa foto significa que ahí tenemos temas seguramente importantísimos que atender. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si se daña uno de los sistemas que apoyan toda la parte de gestión del servicio de energía de Bogotá, Medellín, de Tunja, de Pasto, de cualquiera de nuestras ciudades principales, de cualquiera de nuestros municipios? ¿Qué pasa si se daña ese sistema que apoya esto y se caen y se apagan nuestras plantas eléctricas, o se dañan los canales de suministro del servicio de energía eléctrica? Pues esto nos va a generar un malestar muy grande. ¿Qué sucedería si a los hospitales no les llega un suministro de energía y no tienen ya, digamos, cómo operar sus aparatos para las cirugías? Crítico, grave, podemos perder muchísimas vidas humanas. Entonces ahí vamos poco a poco identificando elementos críticos, los cuales debemos tener muy en cuenta, y en donde las tecnologías de la información y las comunicaciones están apoyando esos elementos. La siguiente imagen dice en el título Mapa de infraestructura petrolera. Todos sabemos que el tema del petróleo, de los hidrocarburos, el tema minero energético,
Es un tema que conlleva grandes montos de inversión, grandes montos, digamos, de intercambio, de aprovechamiento y, por qué no decirlo, se genera de allí utilidades y rentabilidad. En ese orden de ideas, el impacto que tiene el daño a cualquier, digamos, tramo de nuestra infraestructura de petróleos puede generar altísimas pérdidas económicas. ¿Y quiénes sentimos esas pérdidas económicas gigantes? Pues nosotros, la población, los ciudadanos, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, la infraestructura petrolera es una infraestructura que debemos tener bajo el radar en todo el tema de infraestructura crítica. ¿Por qué? Porque, como les dije, tiene alto impacto en el aspecto económico y financiero de un país, en particular del nuestro. Ahora, todo eso es posible gracias a que existen muchos sistemas de información y aplicativos que precisamente apalancan o apoyan la gestión de qué, por ejemplo, del control del flujo a través de las tuberías, de los drenajes, de los detectores, en fin, muchísimas cosas que tienen esta complejidad tecnológica. En la parte inferior izquierda que vemos, pues vemos ahí precisamente uno de los aeropuertos que hay aquí en Colombia, ahí vemos unos aviones y entonces todos sabemos que qué sucedería, de hecho ya lo vivimos, ¿no? Meses atrás, si bien recuerdan ustedes, qué sucedería si se nos cae todo el sistema que ayuda a la gestión de los vuelos aéreos, de las reservas de tiquetes y todo este tema aeroportuario. Fatal. Entonces, las personas precisamente generan, aquí ya estamos hablando del ciudadano de a pie, el ciudadano de la calle, del poblador, de la persona que necesita ir seguramente a visitar a un familiar que está enfermo o que se requiera trasladar a un enfermo por un medio aéreo o que se requiera cerrar un negocio, en fin. Entonces, el impacto que se siente a nivel en todos los sectores, y cuando digo en todos los sectores podemos estar hablando del tema de salud, del tema de industria y comercio, del mismo tema inclusive de defensa, de muchos temas, ¿sí? Del ciudadano, como les dije, sería un impacto altísimo. Y en la parte inferior derecha, pues estamos viendo a una persona, un ciudadano, como les he venido diciendo, de a pie, las personas, la vida humana, es el factor más crítico, es el activo, si me lo permiten, si me permiten ser atrevido, es el activo más crítico y en primer lugar que se tiene en cuenta para toda la gestión de riesgos. Todos sabemos que la vida humana no tiene precio. Entonces, es un tema muy álgido y que debemos tener en cuenta, ¿sí? Todas las personas. Listo. Continuamos ya con por qué el modelo de gestión de riesgos de seguridad de la información es una pieza clave del rompecabezas. ¿Y de cuál rompecabezas? Pues hombre, tenemos un rompecabezas que es la gestión de la seguridad y privacidad de la información. Y dentro de este gran rompecabezas, nosotros podemos encontrar todos los temas de riesgos. De hecho, la gestión de riesgos es una o la columna vertebral de la gestión de la seguridad de la información. Y tenemos varios elementos que el gobierno nacional y en su nombre y digamos el ente rector de este tema, que es el Ministerio de las TIC, y con el apoyo de otras entidades como el Departamento Nacional de Planeación, el Departamento Administrativo de la Función Pública, han, digamos, gestionado y generado elementos para poder robustecer esto que tanto le necesita el ciudadano, y es la confianza digital, ¿correcto? Entonces, en ese orden de ideas, pues se ha hecho un documento de política pública en materia de seguridad, en ciberseguridad y en ciberseguridad, que es el documento COMPES 3854, muy seguramente
todos o muchos ya lo hemos leído. Este documento fue emitido pues por el Departamento Nacional de Planeación, ¿sí? Es un documento que les sugiero, por favor, léanselo completo, porque es que allí nos dicen el qué conceptual que hay que cumplir, el gobierno por dónde va, hacia dónde va, qué se quiere lograr, ¿correcto? Entonces necesitamos que todos estemos muy empapados de este tema. El otro elemento clave es el modelo de seguridad y privacidad, un elemento que, como ya les había mencionado, se viene trabajando en la estrategia de gobierno en línea, la cual sufrió una transformación y hoy en día es nuestra política de gobierno digital, con un enfoque diferente, ¿sí? Entonces, el modelo de seguridad y privacidad de la información es un elemento que hemos estado trabajando años atrás, muchos años atrás. Algunas entidades lo han venido trabajando por unos 6 años, 8 años, en fin. Otras entidades, digamos, han venido trabajando en un tema más reciente y recuerden muy bien que todo esto está reglamentado en el decreto 1078 del 2015, ¿sí? Que es el decreto único reglamentario de las TIC, entonces, del sector TIC. Entonces, por favor, léanse esto bien, en particular por allá todo el tema del título 9, entonces allí se habla de este tema. ¿Cuál es la idea? Que este modelo de seguridad y privacidad de la información se empezó a trabajar muchos aspectos. Les voy a recordar algunos. Por ejemplo, activos de información. Más de uno ya tiene elaborado su inventario de activos de información. Otro tema que hemos venido trabajando, el tema de roles responsables y responsabilidades en la gestión de la seguridad de la información. Pues si bien es cierto, esto es en toda la gestión de la seguridad de la información, también hay un involucramiento hacia el tema de gestión de riesgos, en ese entonces de seguridad y privacidad de la información. Hoy en día, de gestión de riesgos de seguridad digital. Entonces, todos esos son puntos de partida que ya hemos venido trabajando, que seguramente ya tenemos unas líneas bases y nos sirve totalmente para el modelo de gestión de riesgos de seguridad digital. Es decir, seguimos con la filosofía de construir sobre lo construido, ¿correcto? Tenemos también, aquí Diego nos escribe, bueno, ya empezamos a ver las preguntas que nos están haciendo. No se preocupen, avanzamos un poco en la presentación y después vemos el tema de las preguntas, ¿correcto? ¿Qué otros elementos tenemos? Pues tenemos estándares, tenemos marcos de referencia. ¿Cómo cuál marco de referencia? El NIST. Aquí vamos a hacer un break y vamos a ver para que todos, por favor, se empapen. Vamos aquí a abrir nuestro explorador web y busquemos NIST. Correcto, a ver, vengan aquí, busco NIST. Y entonces el NIST, como ustedes se irán a dar cuenta, y los invito también a que empecemos a leer este marco, entonces aquí el NIST llega y dice: Instituto Nacional de Tecnología y Estándares, sí, del gobierno americano, y este instituto aquí provee algunos aspectos, muchos aspectos en el tema de seguridad. Démosle tiempo aquí a que podamos acceder a la página. Y entonces aquí en recursos, a ver, vemos aquí donde dice recursos de seguridad para computadores. Y entonces, fíjense lo que vemos aquí perfectamente, por favor, vemos el link y tal como está la publicación, dice actualización, ¿sí?, de todo el marco de trabajo de la gestión de riesgos.
ahora está disponible para comentarios. Si bien es cierto que nosotros desde el gobierno colombiano y desde el Ministerio de las TIC estamos también en este tema de coger y tener en comentarios nuestro modelo de gestión de riesgos y que ya estamos por cerrar este tema para sacar ya, digamos, el documento ya aprobado, sancionado y publicado. Fíjense que también existen otros gobiernos que sí están en esas actualizaciones, están haciendo lo mismo. Y aquí tenemos otro marco de trabajo. Entonces, volvemos a nuestra presentación y esto es para precisamente compartirles que se tienen marcos de trabajo en temas de gestión de riesgos, marcos de referencia. ¿Listo? Tenemos también que buenas prácticas, lo mismo. Nosotros podemos buscar buenas prácticas en temas de gestión de riesgos que proveen quienes instituciones académicas de los más altos renombres, por ejemplo el Carnegie Mellon Institute, el MIT, en fin, muchas universidades que han trabajado y vienen trabajando, y aquí en Colombia también universidades vienen trabajando en estos temas de gestión de riesgos. Encontramos metodologías, pues hombre, metodologías de gestión de riesgos hay varias, inclusive nosotros podemos adoptar el marco metodológico, por ejemplo, que provee el DAF para atender la disciplina de seguridad de la información. Y en ese orden de ideas lo que hacemos es una personalización de la gestión de riesgos en el sector público para seguridad y privacidad de la información. Entonces, ya volcándolo en nuestro modelo, sería para seguridad digital. Tenemos también Magerit, Métrica 3, tenemos Octave, en fin, tenemos un sinnúmero de metodologías de gestión de riesgos. Ahora tenemos que cambiar el chip, ya no de seguridad y privacidad de información a seguridad digital. Listo, eso es todo. Pero podemos nosotros tener, como les he mencionado, muchas herramientas y recursos de donde podemos echar mano para trabajar este tema. Y por último, tenemos el gran objeto de esta charla, que es el modelo de gestión de riesgos de seguridad de la información, que es, como ya les dije, otra pieza clave. Muy seguramente vamos a trabajar otros temas posteriormente que se interrelacionan con todas estas piezas, que es temas de gestión de continuidad, en fin. Bueno, sigamos. ¿Cuáles son los objetivos del modelo de gestión de riesgos de seguridad de la información? Entonces, tenemos un gran objetivo que es el que podemos visualizar acá. Bueno, vamos a hacer hasta este momento un corte, vamos todos a hacer un corte y vamos a ver las preguntas, ¿correcto? Entonces, a ver, ya me permiten aquí. Entonces vamos al chat y en el chat vamos a ampliar el chat y empezamos a ver desde por aquí arriba. Tenemos muy buen tiempo, hemos avanzado a un ritmo impresionante, los he llevado a través de los recursos que encontramos en la web, porque no es solamente que ustedes me escuchen, sino que ustedes sepan a dónde pueden ir para encontrar toda esta información, de tal suerte que ustedes solos tengan ya las capacidades para generar la dinámica y poder empezar a adoptar el modelo de gestión de riesgos de seguridad de la información. Bueno, por aquí están saludando todos. Permítame un segundo. Voy a dejar de... Ah, no, espérenme un segundo. Bueno, entonces estamos aquí revisando el tema. Voy a dejarles de compartir un segundo
la pantalla, por favor, para hacer aquí un tema administrativo. Un segundo, por favor. Mm, Dios, no encuentro bien. Bueno, por favor, vayamos todos a ir navegando por el documento del modelo de gestión de riesgos de seguridad de la información, de riesgos de seguridad digital, perdón. Listo. Y volvemos otra vez aquí a nuestra pantalla. Listo. Estábamos viendo precisamente las preguntas. Listo, aquí ya estamos llegando a las preguntas. Aquí está el enlace. Dice, por aquí nos dicen, ya estoy en el evento, importante conocer inicialmente el marco normativo. Vamos a seguir, digamos, la estructura, como está el documento, entonces no se preocupen, pero desde ya les adelanto, el marco normativo está en el anexo 1 del documento, ¿correcto? Bien, seguimos aquí, dicen, menciona María Elsie Hernández, nos saluda y nos dice, no, Rodrigo Alberto López, perdón, nos comenta que el concepto de buenas prácticas es muy importante en todo procedimiento. Bien, entonces recuerden lo siguiente, nosotros tenemos digamos, en nuestras organizaciones o en el ámbito académico o en el ámbito empresarial del sector privado, en fin, o en las comunidades académicas que se organizan o comunidades de investigación que empiezan a desarrollar actividades, ¿sí? Y después de trabajar esas actividades de la misma manera siempre, esa comunidad o ese grupo se da cuenta que es muy eficiente esa forma de trabajar que genera óptimos resultados, entonces dicen, oiga, esto es como un ejemplo para seguir, esto se me empieza a volver una buena práctica. Y hasta ahí son como recomendaciones. Por ejemplo, ITIL. Todos sabemos que ITIL precisamente no es un estándar, sino es una buena práctica y es un marco de trabajo. Entonces nosotros, como sabemos que es muy bueno, podemos adoptarlo, lo adoptamos. Cuando ya esto pasa, digamos, a un nivel más alto y se quiere ya, digamos, darle un ámbito formal en cuanto a todas aquellas organizaciones que definen estándares, entonces ya las buenas prácticas se empiezan a formalizar y se empieza a unificar y generar conocimiento unívoco e inequívoco y posteriormente, bueno, ya se empiezan a generar los estándares, que ya es un poco diferente, ¿sí? Entonces ya es un ámbito más formal. Entonces, gracias por el aporte ahí de Alberto López, y sí, las buenas prácticas definitivamente son llamadas a seguir. Otra información que nos mencionan aquí, dice, la seguridad de la información es clave en las infraestructuras críticas. Nos lo menciona Sandra Patricia Ortiz. En efecto, entonces nosotros, ¿qué podemos hacer al respecto? Ustedes seguramente ya han venido trabajando el año pasado, que ya se estaba hablando de los temas de infraestructura crítica, precisamente para todo lo del Colcert y el CECIR Colombia. Entonces, nosotros lo que podemos es coger y buscar precisamente
aquí en nuestro navegador, en nuestro buscador web. Entonces buscamos por infraestructuras críticas Colombia y con seguridad vamos a llegar a la guía de identificación de infraestructuras críticas, ¿correcto? Entonces, todo lo podemos encontrar en la web. A ver, si me permiten, fíjense aquí, este es un documento publicado por parte del sector defensa, el Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia, y entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos aspectos de infraestructura crítica. Listo. Entonces aquí está. Guía para la identificación de infraestructura crítica cibernética. Este es de Minambiente. Aquí está un documento de la Universidad Militar. Aquí hay otro documento de una organización, la Asociación Colombiana de Ingenieros. Aquí tenemos ya el tema de infraestructuras críticas en el CONCERT, en fin. Bueno, volvamos a nuestra presentación. Perdón, vamos a volver a nuestro chat para terminar de revisar. Dice, la seguridad de la información es clave para las infraestructuras. Se cumplen las reglas del juego. Rodrigo Alberto López escribe, también los marcos de referencia y metodologías. También hablar de estándares es hablar de indicadores que controlan la gestión y minimizan el riesgo. Sí, evidentemente en todo el tema de seguimiento, recuerden bien que si estamos hablando generalmente de los estándares ISO, y pues también podemos hablar de los de la IEEE y de algunos de otros estándares, por ejemplo, que se generan en el Reino Unido, otros en Australia, en fin, siempre se tiene todo bajo un enfoque THBA, y es precisamente allí en el tema, en la fase o en la etapa de la verificación, en donde tenemos indicadores que me permiten evaluar cómo hemos hecho las cosas para después hacer la mejora continua. Así es, tienen toda la razón. Muy bien. Después Diego Díaz dice, los procedimientos deben estar registrados y controlados con los indicadores para realizar la retroalimentación que sea necesaria. Por supuesto, Diego. Definitivamente nosotros debemos medir todo lo que hacemos, ¿sí? Para saber si lo estamos haciendo bien, con eficiencia, con eficacia. Ok. Después dice, el esquema es muy completo basado en metodologías. Dice, ese marco de referencia debe tenerse muy en cuenta sobre todo en las entidades del Estado por altos riesgos de manejo de información. Sí, correcto, es que nosotros manejamos en el Estado, en el gobierno, se maneja información de muchos ámbitos, información financiera, pero también información personal del ciudadano, pero también manejamos secretos de Estado, manejamos también información de inteligencia y contrainteligencia, manejamos información de política pública, en fin, de todos los ámbitos. Finalmente podemos pensar aquí en todos los sectores: vivienda, salud, educación, gestión pública, estrategia, el tema de las TIC, en fin, agricultura. Dicen después, los sistemas oficiales también son vulnerables, pero por supuesto, porque todo sistema de información, aplicativo, herramienta, control, todo. ¿Quiénes somos los que hacemos esto? Pues los seres humanos. Y como tal, ya trae implícito una vulnerabilidad, y es la falla o el error humano. Entonces, nada es infalible, simplemente a lo que le apuntamos es a poder tratar el riesgo de la mejor manera, de tal suerte que no se nos vaya a materializar. Pregunta aquí Oscar Camilo Cañas, ¿cómo sería un plan de tratamiento de riesgos? Pues entonces recuerden lo siguiente, fíjense que aquí cambiamos de seguridad y privacidad de la información a seguridad digital, pero en sí el componente metodológico ya lo podemos aprovechar de lo que ya sabemos y hemos hecho anteriormente. ¿De dónde lo hemos hecho?
Ya les dije, muchas entidades lo han trabajado desde lo que ha proporcionado el Departamento Administrativo de la Función Pública, pero adicionalmente otras entidades lo han apropiado, digamos, desde sus propias decisiones, utilizando otras metodologías, como OCTAV, como Magerit, en fin, ¿sí? Aquí lo que cambia es al final el objeto de tratamiento de riesgo, o simplemente lo que se hace es una evolución, ¿correcto? Así como la estrategia pasa a ser política, aquí pasamos de seguridad y privacidad de la información a seguridad digital. Eso es todo. Pero podemos mantener los mismos principios y ayudarnos de lo que ya hemos trabajado. Como les dije antes, construir sobre lo construido. Bueno, dice aquí otros aspectos. Es importante resaltar que estos documentos son borradores y que el Ministerio sigue trabajando en su actualización. Aquí Juan Valenzuela nos escribe. Los documentos que están en urna de cristal pueden dar algunas ideas de cómo van quedando el tema, pero son documentos borradores. Entonces, al respecto, pues vamos a hacer lo siguiente. ¿Se recuerdan que les dije que por favor se registren allá en el formulario en línea? Entonces, la información de última hora vamos a hacérsela llegar allá, ¿correcto? Vamos. Más sin embargo, se supone que tenemos que seguir consultando lo que se publica en la web, porque es allí donde el ministerio y otras entidades dejan a disposición las actualizaciones y todo aquello que van generando y que van entregando para que trabajemos los que no estamos, digamos, ya en ese equipo, ¿correcto? Es decir, todos nosotros. Bueno, muy cierto, hay que tenerlos como referencia. El documento dice los documentos descargados, pienso, bueno, aprovecharlos, sí. Aquí José Antonio dice que ha habido algunos documentos del modelo de seguridad de gestión de seguridad, perdón, creo que aquí se le fue una sigla eh, que no es, no sé. Y dicen, sí, en efecto, es un equipo altamente capacitado, un equipo de los mejores profesionales, los que están trabajando en MINTIC, para construir todo este modelo. Pregunta aquí, en el orden territorial, ¿qué avances se ha tenido a nivel de gestión de riesgos en seguridad digital? Pregunta Carolina Gómez Ramírez. ¿Tienen algún elemento de seguimiento? Muchas gracias. Carolina, precisamente es lo que hemos venido haciendo. Es decir, se está sensibilizando sobre este modelo de gestión de riesgos de seguridad digital, así como ha venido sucediendo con la política de gobierno digital. Ya se llega un momento en que precisamente ya se sancione, se oficialice, se publique, y es a partir de este momento que empezamos nosotros a trabajar ya, digamos, bajo el modelo. Pero eso no significa que no podamos ir adelantando cosas. Vuelvo y le repito, el modelo aprovecha todo lo que se ha hecho desde la estrategia de gobierno en línea, en particular lo que se ha trabajado en el modelo de seguridad y privacidad de la información, el aspecto de gestión de riesgos, todo lo que se ha trabajado allí, y eso ya cuenta como un avance, ¿correcto? Eso ya cuenta como un avance. Entonces, si en territorios, si en municipios de Nariño, de Boyacá, de Casanare, bueno, en fin, de cualquier departamento, ya han hecho avances en temas del modelo de seguridad y privacidad de la información, en particular, han identificado activos, han identificado los responsables, han identificado qué roles y responsabilidades tienen, han identificado inclusive riesgos de estos activos de información. Eso ya cuenta y ya son elementos, digamos, de desarrollo y entregables del modelo de gestión de riesgos de seguridad digital. Se aprovecha lo que se ha trabajado. Bueno, pregunta Brian Alexander Beleiro. Buenos días a todos. El modelo de gestión de riesgos de seguridad digital se basa en qué metodología internacional. NIST, Magerit, gracias. Bien.
La respuesta es la siguiente. Si recuerdan lo que se ha trabajado en el modelo de seguridad y privacidad de la información, este modelo se ha venido construyendo desde los estándares, entonces se menciona inclusive como referencia explícita en el documento maestro del modelo de seguridad y privacidad de la información, la ISO 27001, ¿correcto? Y por allá se mencionan en las guías que otros estándares, la 27002, que corresponde al tema de implementación de controles, la 27003, que corresponde al tema de implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información, la 27005, que es el tema de gestión de riesgos de seguridad de la información, la 27035, que es todo el tema de gestión de incidentes, en fin, un sinnúmero de estándares. Pero también para los temas de ciberseguridad y ciberdefensa mencionamos el marco de referencia de ciberseguridad del NIST, y para temas de ciberseguridad en la web mencionamos OWASP, ¿correcto? Entonces, lo que quiero decir es que este modelo de seguridad y privacidad trabajado anteriormente se construyó con base en todos estos estándares, con base en todas estas buenas prácticas, con base en la experiencia y los resultados aprovechados aquí por el gobierno colombiano y por muchas entidades líderes del tema. Ahora, el nuevo modelo del que estamos hablando en este momento se construye a partir de lo construido, es decir, a partir también de ese modelo de seguridad y privacidad y por transitividad, pues del NIST, de OWASP, de los estándares ISO, en fin, es realmente un trabajo muy estructurado, ¿sí? Muy fuerte y muy robusto que se ha venido trabajando desde todo lo que se encuentra a la mano en el ámbito mundial. Listo. En el ámbito mundial. Entonces, eso por un lado. Adicionalmente, pues se construye también en todos los nuevos elementos que han venido surgiendo. En particular, por ejemplo, aquí se tiene en cuenta el documento COMPES de ciberseguridad y ciberdefensa, como les dije. ¿Qué más se tiene en cuenta? Se tiene en cuenta toda la política de gobierno digital, porque tiene que ser totalmente coherente, complementario y hacer parte de esta política, ¿correcto? Entonces, de mi IPG también, pero por supuesto que sí, porque mi IPG trata todos los temas de seguridad digital, entonces debe estar alineado. Entonces, a la pregunta de que en qué se basa la metodología, o más que la metodología, el modelo se basa en muchísimos componentes estructurales de nuestro gobierno, de las buenas prácticas que hay a nivel mundial también y de la academia. Ok. Sigamos aquí con las preguntas. Dice, es necesario aclarar cómo vincular los riesgos de seguridad de la información con los riesgos operativos. A ver, hay que tener en cuenta lo siguiente. Aquí estamos hablando casi de lo mismo, pero con diferentes palabras, ¿correcto? Es algo, es como decir yo tengo un plato y en mi plato tengo bananos, peras, o decir tengo un platico de frutas con banano y pera, es lo mismo, ¿correcto? Entonces, todo el tema de riesgos operativos, entonces en riesgos operativos nosotros podemos tener dentro de ellos riesgos de la disciplina de seguridad y privacidad de la información, en este caso de seguridad digital. Tenemos otro tipo de riesgos operativos, los riesgos que hemos trabajado en otras disciplinas, como por ejemplo el tema ambiental, como por ejemplo el tema de talento humano, en fin, ¿sí? Entonces, simplemente lo que necesitamos es que escoger e identificar dentro de estos riesgos operativos cuáles son parte de o corresponden a la seguridad digital y ya. Entonces es eso, es poder identificarlos. Ahora, dice después, me parece muy importante, me parece muy importante todos los comentarios sobre guías y manuales que nos sirven de apoyo. Ya les dije, sí, simplemente basta buscarlos en la web. Esa diferencia de riesgos también es muy importante para no realizar duplicidad de controles. Sí, por supuesto. Es que
Acuérdense que simplemente hemos evolucionado en los conceptos. Ahora nuestro concepto es seguridad digital, pero parte de los conceptos trabajados en todos los años anteriores. Listo. Esteban, me dicen por aquí, ¿me puede enviar una copia de la presentación, por favor? Pero por supuesto. Entonces, ¿cómo vamos a enviarles la presentación? La presentación se va a enviar con base en la información muy bien diligenciada que ustedes hagan en el formulario de asistencia. Así es que los invito a que por favor diligencien este formulario. Julie nos está colaborando y ya publicó el link de nuevo ahí en el chat. Listo. Mayor razón para tener bien definidos los controles con políticas y procedimientos claros, sí señor. Julio César Mancipe aquí nos aclara eso y nos aporta este tema. Gracias, Julio. Bueno, y qué alegría pues volverlo a saludar. Listo. Seguimos entonces ahora con nuestra presentación. Listo. Entonces, el objetivo general es brindar un marco de gestión de riesgos de seguridad digital, ¿sí? Fíjense que aquí evolucionamos y cambiamos colocando seguridad digital, en el cual se identifiquen las amenazas y las vulnerabilidades a las que una entidad pueda estar expuesta. Pues en efecto eso es lo que hemos venido haciendo meses atrás, años atrás. ¿Qué hacemos? Tenemos nuestro activo de información, identificamos cuáles son las debilidades de este activo de información. ¿En cuanto a qué? Pues en cuanto a las características o a los tres aspectos o a los tres elementos o como le queramos llamar o pilares de la seguridad de la información. Es decir, la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información que se gestiona a través de estos activos, pero también de la misma información per se, es decir, la información como activo de información, ¿correcto? Entonces, estamos allí identificando las debilidades. Estas debilidades, ¿qué es lo que me representan aquí en una palabra más técnica? Pues las vulnerabilidades, ¿correcto? Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo ya sé en qué es débil algo, identifico quién puede utilizar o explotar esa debilidad, ¿correcto? Y entonces esa es la amenaza, ¿correcto? Es el que puede explotar o utilizar o aprovechar esa vulnerabilidad. ¿Para qué? Pues para materializar alguna situación que nosotros no queremos que se genere. En este caso, que se materialice un riesgo. Por ejemplo, abuso de información, pérdida de información, uso de privilegios, digamos, de forma no autorizada, en fin, múltiples riesgos que podemos encontrar en la seguridad digital. Y dice también en nuestro objetivo, dice, esto desde la perspectiva del entorno cibernético. Para ello, entonces, les voy a pedir que por favor todos volvamos al modelo, al documento maestro del modelo, si nos recuerdan que ya lo descargamos, ¿sí? Y fíjense que en el capítulo cuarto dice glosario. Entonces, vamos a ir al glosario y aquí en el glosario encontramos todos los términos precisamente utilizados en esta disciplina o en este ámbito que es la gestión de riesgos de seguridad digital. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la diferencia entre un activo normal, ¿sí? Y un activo cibernético. Ahora, recuerden que también tenemos activos de información, digamos, otra acepción que se ha trabajado allá en la ley de transparencia, en la ley 1712. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues hombre, si estamos trabajando ahorita en este ámbito, trabajamos la acepción, ¿sí? O el significado que está publicado o documentado en este documento, ¿correcto? Para nosotros no perdernos, porque con seguridad encontramos diferentes acepciones en diferentes marcos de trabajo, en diferentes modelos que estamos adoptando y siguiendo.
Está también aquí activo cibernético. En fin, entonces los invito a que por favor lean todas las definiciones que aquí están y cuando tengan dudas, pues vienen a este glosario que está en el capítulo 4 del documento maestro del modelo de gestión de riesgos de seguridad digital. Bien, volvemos a nuestra presentación. Entonces, nosotros identificamos amenazas y vulnerabilidades a las que una entidad está expuesta, por supuesto que sí, desde la perspectiva del entorno cibernético, con el fin de fortalecer el ambiente de control. ¿Qué es el ambiente de control? Es precisamente como todo este grupo de controles que nosotros implementamos para poder ¿qué? Hacer el tratamiento de riesgos de seguridad digital. Y para lograr intensificar, podemos también decir, aumentar, elevar la confianza de las múltiples partes interesadas. ¿Quiénes son las partes interesadas? Pues uno, digamos de una manera muy minimalista, podría decir, todos somos la parte interesada. Ah, ok, pero entonces puntualíceme más. Listo, partes interesadas tenemos las mismas entidades del gobierno, tenemos el ciudadano, pero tenemos también quienes del sector privado, todas aquellas empresas, por ejemplo, que proveen servicios al sector público, ¿correcto? Ah, pero ¿quién más? Todo el sector de investigación y ciencia, las comunidades académicas, inclusive tenemos también partes interesadas en el exterior, por ejemplo, el Banco Mundial, la OCDE, en fin, tenemos un sinnúmero de partes interesadas, múltiples partes interesadas. En el medio digital, ya que dice impulsar la prosperidad económica y social de la entidad y por ende del país. Pero ¿por qué y cómo podemos impulsar la prosperidad económica y social? Sencillo. Imagínense donde en un caso muy hipotético y que tenemos que usar para que jamás suceda, suframos un ataque masivo a nuestras infraestructuras tecnológicas. Eso que podría acarrear, como ya les dije, impacto en la ciudadanía, en la prestación de servicios, en la pérdida inclusive de vidas humanas, que es lo que menos debe suceder, nunca nos debería suceder este tema, ¿sí? Inclusive en la pérdida de información clave y crítica, en fin, en la pérdida, digamos, de aspectos financieros. Entonces, si nosotros podemos ser robustos en la gestión de riesgos y podemos intentar lograr unos altos índices de que no se nos materialicen los riesgos, pues podemos empezar a garantizar esta prestación de servicios y bienestar para la comunidad, para la ciudadanía, para el sector público, para el sector privado, en fin, para el país. Objetivos específicos de este modelo. Entonces, este modelo busca establecer una metodología para la gestión de riesgos de seguridad digital, ¿correcto? Entonces, si recuerdan bien, la guía de gestión de riesgos asociada o correspondiente al modelo de seguridad y privacidad de la información, allí cogían y nos daban muchos, digamos, aspectos referenciados desde la ISO 31000 y desde la ISO 27005, ¿sí? Que es el estándar general de gestión de riesgos y el otro, el estándar ya más específico para la disciplina de seguridad de la información, gestión de riesgos de seguridad de la información. Entonces, aquí no es que se esté haciendo algo totalmente nuevo, no, seguimos el enfoque de construir sobre lo construido. Entonces, vemos todo lo bueno que se ha hecho y lo que hacemos es robustecerlo y de esta manera ya establecemos la metodología. Listo. Otro objetivo específico, orientar a las múltiples partes interesadas en la gestión de riesgos de seguridad digital, incluso aquellos que posean, administren o estén relacionados con infraestructura crítica cibernética. Bien, entonces al respecto, precisamente vamos a ver que se encuentran unas guías, las cuales atienden como esta como clasificación de activos. Una es los activos que tenemos las entidades
en el diario quehacer, es decir, en todas nuestras entidades tenemos computadores, tenemos servidores, tenemos inclusive infraestructura lógica, como servicios en la nube, infraestructura en la nube, en fin. Pero, ¿qué sucedería, por ejemplo, si no funciona? Vamos a poner un ejemplo concreto. Algún aplicativo o sistema de información de talento humano en alguna entidad concreta, que no nos funcione por 10 horas o que no nos funcione por un día y medio, por una jornada y media, pues seguramente va a haber un impacto para esta entidad, pero a nivel general en nuestro país, Colombia, digamos, va a haber la mayoría de colombianos que no sufrirán, digamos, un impacto directo por la indisponibilidad, digamos, de este aplicativo o sistema de información, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, este activo de información se le da un manejo, digamos, que no entra dentro de la zona de críticos, de infraestructura crítica. Ahora, viene otra pregunta. ¿Qué sucedería, por ejemplo, como ya les mencioné antes, si se cae, si queda indisponible todo el componente de tecnologías de la información y las comunicaciones que apoya el suministro de energía en una ciudad grande, que tenga más de 6 millones de habitantes? Pues en efecto, el impacto no es solo para la entidad, no es solo para las entidades del sector, no es solamente para el gobierno, sino también impactaría al sector privado y a la ciudadanía. Y es allí donde nosotros empezamos a catalogar aspectos de criticidad, ¿correcto? Bien. Sigue otro objetivo, que es fomentar un modelo de comunicación y de colaboración en la gestión de los riesgos digitales entre las múltiples partes interesadas. Pues en efecto, esto se hace, una de las, y no solo iniciativas, sino que ya está funcionando, es el CECIRT. Entonces, en este orden de ideas, seguramente, ¿qué sucedería, por ejemplo, si en uno de los sectores o en una de las regiones, supongamos, por ejemplo, que hablamos de el departamento de Nariño o del departamento de Antioquia, ¿sí? O del departamento del Valle, donde una entidad se da cuenta que precisamente hay unos riesgos que se le están empezando a materializar y que esos riesgos pueden ser materializados en otras entidades, digamos, de la misma región. Pues lo primero que se debería hacer no es solamente hacer el tratamiento de ese riesgo, ¿sí? En el momento que se materializa, sino también comunicar y divulgarle a todas aquellas otras entidades que por su naturaleza pueden tener una misma característica, por ejemplo, son entidades pequeñas o son de categoría 5 o de categoría 3 o de categoría 6 y decirles, oiga, me acabó de suceder esto y ustedes son muy parecidos a nosotros y puede ser que también a ustedes los ataquen o puede ser que a ustedes también se les materialice este riesgo. Entonces, por favor, tengan en cuenta estas actividades que nosotros ya empezamos a trabajar para tratar el riesgo. Y así las otras entidades, pues no, digamos, padecen esa materialización ni se les generan impactos negativos. Por eso es que es altísimamente importante el tema de el modelo de comunicación y colaboración entre todas las partes interesadas. Viene otro objetivo, que es orientar a la ciudadanía en general sobre el uso responsable del medio digital. Para esto hay una cartilla, una guía que ya la veremos más adelante, ¿sí? No es lo mismo el riesgo de seguridad digital que tiene el ciudadano y en dónde lo tiene el ciudadano, en el computador de su casa, en el smartphone o en el dispositivo móvil que lleva en el bolsillo, en el café internet que va y visita en el barrio, en fin, en todos estos aspectos que, como ustedes pueden ver, son diferentes a los riesgos de seguridad digital ya de una organización. Otro objetivo, impulsar la economía digital del país mediante la implementación del modelo. Pues precisamente si logramos confianza digital, ¿sí? Si logramos nosotros ser y tener un modelo robusto a seguir, pues seguramente vamos a traer mayor inversión del extranjero. Vamos a poder generar, digamos,
mayor confianza en todas aquellas soluciones apoyadas en las TIC que me generen economías de escala. Entonces, a eso se refiere este objetivo. Otro tema, otro objetivo, y el último, servir de base para facilitar a todo nivel la toma de decisiones sobre aspectos relacionados con la seguridad digital. Pues claro, si nosotros podemos tener una gestión de riesgos de seguridad digital robusta, si nuestro modelo permite tener digamos, un ámbito bien robusto en gestión de riesgos, no solo a nivel institucional, sino, ¿por qué no?, a nivel sectorial y yendo más allá, a nivel nacional, es decir, nuestro país Colombia, pues toda aquella información que estamos gestionando en nuestras plataformas, en nuestras infraestructuras, seguramente van a tener una alta confiabilidad en cuanto a la cadena de custodia y temas de aseguramiento de la información. Por lo tanto, nos va a permitir incrementar nuestro nivel de toma de decisiones en este aspecto. ¿Correcto? Bueno, continuamos. Ahora, este modelo es un modelo con recursos. Bien, como ya había mencionado, es un modelo que precisamente tiene unas guías, no solo es el documento maestro, sino tiene unas guías. Entonces, ya les voy a mostrar cómo es que está estructurado. Entonces, este modelo se compone de un documento maestro, que es el documento que hemos estado viendo y el documento objeto de esta charla. Tiene 4 guías para aplicar el modelo de gestión de riesgos de seguridad digital, ya los habíamos mencionado, más sin embargo, para que recordemos, perdón, o bueno, si ahorita los mencionamos en la siguiente diapositiva, entonces son guías orientadas al ciudadano, guías orientadas a las organizaciones mixtas y privadas, en fin. Y por otro lado tenemos 13 guías que contienen riesgos, amenazas y vulnerabilidades. Ustedes si recuerdan, por ejemplo, el estándar ISO 27005, se los voy a mostrar para que todos ustedes estén, por favor, digamos, tengan más elementos y recursos de donde echar mano. Entonces, voy a salir un momento de acá de la presentación y esto es para que ustedes tengan más recursos todavía de donde poder mirar las cosas. Listo, entonces, si me permiten un segundo, la dejo aquí en mi disco duro. Tenemos en todo el tema de estándares, ¿sí? Ya vamos allá. Recuerden tener, por favor, muy presente, pero muy presente, los temas de derechos de autor, por favor. Entonces, vamos a la 27005, que es gestión de riesgos. Ya por aquí parece que se nos abrió este estándar. Bueno, aquí lo tenemos en inglés. Permítanme un segundo. Aquí lo tengo ya. Esta es una versión desactualizada, ¿sí? Entonces, pero digamos, esta parte de los anexos se sigue manteniendo para que, wow, perdón, esperen, perdón. Discúlpenme un segundo, seguimos buscando acá. Esta es la última versión. Ok. De gobierno digital, bueno. Vamos a ver aquí que me están escribiendo. Que ya han repetido. Dice esta. Dice Javier Mejía. Como sugerencia, ¿por qué no
centraliza toda la información del gobierno digital en un solo punto, ya que la información está dispersa y es difícil localizarla. La página HTTP, la información está desactualizada y todavía muestra la del gobierno en línea. Ok, claro, Javier. Y precisamente cuando les enviemos la presentación, entonces con base en tu sugerencia, vamos precisamente a ver, ¿qué? A ver precisamente en dónde encontramos centralizado eso. Viene otra pregunta de David Gallego, dice, ¿dónde se pueden encontrar las 13 guías? Ok, en el modelo, en el documento maestro del modelo, se menciona que se están trabajando en estas guías. Entonces, igual esta información, con el mayor gusto, vamos a ver cómo trabajamos en equipo con el MINTIC para ver cómo les podemos colaborar suministrando esta información o avances de la misma o darle atención a esta pregunta. Pregunta después Pedro Alberto Arias. ¿Dónde se encuentran las guías? Bueno, ya les dije, ya les iremos a mencionar. Dice, ¿dónde se puede encontrar toda la composición? Ya la vamos a ver en una diapositiva, está en el documento maestro. Y, como les dije, ya las guías, las 13 guías, entonces a través del MINTIC se va a hacer llegar esta información. Vamos a ver cómo gestionamos, no se preocupen. En esta presentación lo que vamos es a ver todo, digamos, el contexto y lo que se relaciona en el modelo, en el documento maestro. Listo. Entonces, vamos a ver este estándar. Solamente vamos a dedicarle 1 minuto y medio o 1 minuto a este estándar para que ustedes tengan muchas herramientas de donde seguir echando mano, porque no todo, digamos, sale de la nada, no, ya tenemos estándares. Entonces, este es el estándar de gestión de riesgos de seguridad de la información, el estándar 27005, y nos vamos a ir a los anexos, ¿correcto? Si por aquí podemos navegar. Entonces, permítanme un segundo. No, pues no. A ver. Entonces, aquí estamos navegando en la parte de los anexos. Vamos a llegar ya a los anexos de seguridad de la información. Y nosotros simplemente vemos si el elemento del activo se mantiene, si tenemos los mismos componentes de seguridad, y entonces aquí ya empezamos a hablar es de seguridad digital. Pero como les digo, se trabaja sobre lo que ya hemos construido. Listo, por fin llegamos a los anexos. Listo. Entonces aquí vamos al anexo B, si mal no estoy, que es donde encontramos ya la primera tabla. Dice identificación y valoración de activos e impacto de ellos y evaluación del impacto. Entonces, si se dan cuenta, nosotros aquí, más adelante, bueno, aquí nos da una serie de conceptos, correcto, y más adelante empezamos a encontrar, por ejemplo, ya aspectos precisamente de amenazas y vulnerabilidades. Véanlos acá. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos vulnerabilidades, ¿correcto? Y están agrupadas por tipos. Entonces, este anexo, ya para aquellas personas que no saben, hombre, yo de dónde parto, de dónde salgo para poder saber como qué amenaza o qué vulnerabilidad. Entonces, en estos anexos, fíjense, nosotros podemos encontrar ya una guía, una línea base de este tema. Ya está en un estándar, ya está trabajado, con confianza podemos tomar esta información. Entonces aquí están amenazas, vulnerabilidades, perdón. Fíjense, aquí tenemos otra tablita muy importante y es origen de la vulnerabilidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un hacker. ¿Qué motivación tendría un hacker, sí? Y aquí las posibles consecuencias, ¿correcto? Entonces, un hacker por ego o por ser rebelde o por ganar estatus, entonces puede hacer
sus, digamos, actividades que no son, digamos, bien llevadas, bien aceptadas, ¿sí? Y al final puede generar consecuencias como, por ejemplo, intrusión a un sistema, en fin. Listo. ¿Qué más tablas tenemos? Entonces encontramos también esta otra tabla muy buena que dice aquí, ejemplos de vulnerabilidades. Ay, perdón. Y ejemplos de, a ver, ejemplos de vulnerabilidades y ejemplos de amenazas. Listo. Qué pena con ustedes. Y ejemplos de amenazas. Entonces aquí encontramos más tablas para nosotros poder trabajar en nuestras matrices de riesgos de seguridad digital. Y así sucesivamente van a encontrar más información relacionada precisamente con vulnerabilidad, riesgos, en fin. Bueno, vamos a volver a nuestra presentación, ¿correcto? Ok. Entonces, las 13 guías contienen riesgos, amenazas y vulnerabilidades. Ya tenemos no solo esas 13 guías que iremos a conocer posteriormente, digamos, en este momento, en esta sesión virtual, no es objeto revisar o conocer estas guías, pero sí mencionarlas y saber que existen. Y estas guías, como aquí decimos, son las guías más comunes en el ambiente digital y tecnologías de operación. Entonces, cuando hablamos de ambiente digital y tecnologías de operación, estamos hablando de los activos de información normales que conocemos y de los activos de información que son de la o parte o los categorizamos como infraestructura crítica, eh, infraestructura crítica. Listo. Y estas 13 son asociadas a cada uno de los sectores económicos del país y la misión principal de cada entidad, ¿correcto? Entonces nosotros tenemos, significa que tenemos una guía de riesgos, amenazas y vulnerabilidades de la infraestructura crítica cibernética para salud, otra para educación, otra para las TIC y así sucesivamente. Son 13 guías que cumplen para cada uno de los sectores, como dice ahí, que son de misión principal. Bueno, y tenemos también un ejemplo aplicado. Ahora, cómo está estructurado precisamente este modelo? Entonces, aquí vamos a ver, eh, qué es lo que se hace o cómo se hace. Entonces yo tengo en la parte superior derecha el documento maestro de nuestro modelo de gestión de riesgos de seguridad digital. Es el documento que estamos viendo, es el objeto de esta sesión. Una vez nosotros tengamos visto este documento maestro, entonces pasamos a la guía. ¿Qué nos toca hacer? Nos toca preguntarnos, oiga, ¿nosotros qué somos? ¿Somos una entidad pública? ¿Somos una entidad privada o una entidad mixta? ¿O yo soy un ciudadano? O sea, ¿qué somos? Entonces, dependiendo de lo que seamos, ¿sí? Nosotros seleccionamos la guía correspondiente. En ese orden de ideas, entonces, vamos a seleccionar alguna de estas 3 guías, las que están abajo de guías para la gestión de riesgo de seguridad digital según el tipo de entidad. Listo, entonces supongamos que nosotros somos entidades públicas, es decir, vamos a seleccionar o somos una entidad territorial. Entonces, vamos a seleccionar la primer guía, la guía que dice Guía de Orientación para la Gestión de Riesgos de Seguridad Digital en el Gobierno Nacional, Territoriales y Sector Público. Entonces, vamos a verla de una vez. ¿Listo? Vamos a verla de una vez. Entonces vuelvo a lo que les había dicho anteriormente. A ver. Entonces, fíjense, aquí está la guía de orientación para la gestión del riesgo del sector privado
aquí sector público, entes territoriales, orden nacional, en fin, y aquí para el ciudadano. Listo. Entonces vamos a ver la de nosotros, la del gobierno nacional, es decir, entidades del orden nacional y entidades del orden territorial. Entonces, la descargamos, la vemos. A ver, discúlpenme un poquito la demora, listo, y aquí la tenemos. Entonces se llama Guía de Orientación para la Gestión de Riesgos de Seguridad Digital en el Gobierno Nacional, Territoriales y Sector Público. Entonces aquí está nuestra tabla de contenido y finalmente entramos en materia a partir, digamos, de el capítulo 3, porque aquí nos dan la guía de cómo nosotros podemos construir sobre lo construido, es decir, la interacción entre el modelo de gestión de riesgos de seguridad digital y el modelo de seguridad y privacidad de la información. Y ya en el capítulo 4, entonces ya empezamos a ver la materia de acción, es decir, las actividades a desarrollar precisamente en la implementación de este modelo. Entonces, para todos aquellos que hayan leído y que hayan utilizado la ISO 31000 y la ISO 27005, se van a dar cuenta que hay mucha correspondencia y coherencia entre este modelo y esta guía y esos documentos, ¿sí?, que ya hemos trabajado en la estrategia de gobierno en línea en el modelo de seguridad y privacidad. Listo. Tenemos en el modelo una fase de planeación, otra fase de ejecución, otra fase de monitoreo y revisión y una última fase de mejoramiento continuo, es decir, todos los, digamos, trabajos que se desarrollan en el MINTIC sigue una excelente, buena y estándar orientación por procesos y por el ciclo de la mejora continua, que es el ciclo PHBA, ¿correcto? Entonces nos vamos a dar cuenta de esto en todos los modelos. Listo. Seguimos avanzando en esta guía de orientación y solo vamos a ver cómo, digamos así, vamos a pasar qué elementos nos mencionan de forma principal para que ustedes lo tengan en cuenta. Y por favor, como ustedes ya tienen muy seguramente avanzado todo el tema de gestión de riesgos, de seguridad y privacidad de la información, entonces la idea es que lean esta guía e identifiquen los aspectos comunes y que ya se han logrado y trabajen sobre aquellos que nos hacen falta y el mejoramiento de lo que ya tenemos, ¿correcto? Es decir, seguramente ya hemos trabajado y avanzado muchísimo y eso es bueno. Aquí nos explican, esta gráfica la vamos a ver ahora. Está, digamos, aspectos comprometidos por la alta dirección, contexto de la entidad. Entonces aquí ya nos empiezan a explicar qué elementos se debe determinar y hacer, ¿correcto? Bien, para la entidad, para los procesos, fíjense aquí dice, para determinar los factores de la entidad y los procesos, se debe considerar sin limitarse los siguientes factores, que aquí le menciono uno de los factores. Entonces, ¿todo esto de dónde surge? Váyanse por favor al capítulo 4 de la versión actualizada del estándar de la ISO 31000. Esa versión salió, si mal no estoy, creo que en noviembre del 2017. Es muy reciente. Entonces, por favor, se van allá. Y aquí ya nos hacen, como pueden ver, una serie de preguntas y nos empiezan a orientar en cómo nosotros vamos a desarrollar y hacer todas las actividades de la gestión de riesgos de seguridad digital. En cuanto a gestión de riesgos en general, tenemos pues unos pasos que todos sabemos, atendiendo el ciclo PHBA, que es identificación, evaluación, análisis, priorización, y después nosotros hacemos valoración y tratamiento de riesgos. Entonces todo esto se mantiene, ¿sí? Es como el marco metodológico general. Listo. Entonces aquí tenemos
preguntas que nos hace esta guía precisamente nos orienta en cómo nosotros poder identificar las respuestas y la información que requerimos para implementar el modelo. Bien, por favor, tómense ahí unos 30 segundos en echarle un repaso a este documento que seguramente más de uno ya lo han descargado. Fíjense aquí, criterios de valoración de impacto, de acuerdo con la información. Entonces aquí ya le dan a uno más decantado el tema. Listo. Entonces ya dimos como una navegación muy rápida a esta guía. Fíjense que aquí trabajan temas, muy seguramente ustedes ya han visto esto. Fíjense que es la evolución, la complementación, es el mejoramiento de qué, de la guía que teníamos de gestión de riesgos allá en el modelo de seguridad y privacidad. Pero aquí para seguridad digital y mejorada, versión mejorada. ¿Listo? Entonces, si ya han trabajado lo otro, esta guía ya la entienden de una manera más directa. ¿Correcto? Se les va a facilitar más todo. Bien, volvemos a nuestra presentación. Entonces, ya dijimos que somos gobierno, entonces cogemos la guía que acabamos de ver. Y llega y viene la siguiente pregunta. Oigan, señores, entidad, organización, ¿ustedes tienen infraestructura crítica? Infraestructura crítica se refiere a todo el tema de aquella infraestructura que atiende servicios, ¿sí? O que atiende hechos, actividades o factores misionales críticos para el país. Por ejemplo, ¿qué sucedería si se colapsa, por ejemplo, qué les digo yo, el aplicativo que apalanca y da viabilidad al servicio de salud, de prestación de salud, de servicios de salud, ¿sí? ¿Qué sucedería, por ejemplo, si nosotros contáramos ya con un aplicativo, con un sistema de información que precisamente gestione de forma unificada y centralizada toda la eh, hoja de vida, la historia clínica del ciudadano? ¿Qué pasa si se nos cae ese sistema? ¿Qué sucedería si los hospitales y los médicos no tuvieran acceso a las historias clínicas de los ciudadanos que están atendiendo, en particular los que están en urgencias? Entonces, si se dan cuenta, sería muy crítico. Este activo de información pasaría a esa categoría de infraestructura crítica, ¿ok? ¿Por qué? Por el impacto que generaría. Esto es un ejemplo utópico, pero tenemos también otra infraestructura crítica. Ya habíamos visto temas, por ejemplo, del sector minero energético, ¿sí? Y así de cada uno de los sectores vamos a tener muy seguramente ya identificadas infraestructuras críticas. Esto que lo ha venido adelantando el CONCERT, el CECIR, desde el año pasado. Y muy seguramente ustedes han sido ya invitados a algunas sesiones asistenciales para poder entender y generar información sobre este tema de identificación de infraestructuras críticas. Listo. Después viene, una vez yo identifico que como entidad no solamente tengo activos de información normales, los que trabajo normal como cualquier otra entidad, sino que además en mis activos de información tengo infraestructura crítica cibernética, entonces me voy a la guía correspondiente del sector al que pertenezco. Fíjense que aquí están los 13 sectores: transporte, TIC, salud y protección social, defensa, minero energético, recursos humanos y medio ambiente, gobierno financiero, en fin, ¿sí? Y ya empiezo a hacer cada vez más, digamos, ya tenemos el cómo, o la guía, o la cartilla, como le queramos decir, pero es una guía,
para hacer la implementación del modelo ya en nuestra entidad. ¿Listo? Bien, marco conceptual. Entonces, el marco conceptual no es más que precisamente toda la estructura como se organiza este modelo. Entonces, en la parte superior están las partes interesadas. Fíjense por qué está en la parte superior, por qué es tan importante. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si no hubiese interés? Vamos a poner un ejemplo cotidiano que seguramente vivimos en nuestros hogares, y ahora un ejemplo cotidiano que se requiere, pero digamos por parte de las entidades. ¿Qué sucedería si nosotros no necesitáramos temas, por ejemplo, de recreación? Es decir, no necesitemos espacios deportivos o espacios de entretenimiento como cines. Entonces, si no hay un interesado en este aspecto, muy seguramente no existirían ni los teatros, ni polideportivos, ni en fin. ¿Por qué? Porque no tenemos la necesidad, ¿sí? Y no habrá un interesado que sufra esta necesidad. Listo. Ahora en el gobierno, ¿qué necesidades tenemos nosotros en el gobierno? Entonces, uno, nosotros tenemos que generar valor público, ¿sí? Tenemos que satisfacer las necesidades del ciudadano. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros somos una parte interesada para poder atender estas situaciones, el ciudadano es otra parte interesada, y lo mismo ocurre con el resto de organizaciones, como por ejemplo las entidades o las instituciones académicas y educativas, el sector, digamos, privado, en fin, y todas las otras partes interesadas. Bien, aquí tenemos el modelo en general. El modelo en general entonces se compone o se atiende el ciclo PHBA, como podemos ver, digamos, en los triángulos invertidos en la parte central de nuestro gran rombo, ¿sí? Y tenemos la parte fase 1, planeación, después viene el hacer, entonces fase 2, ejecución, después viene el verificar, que es la fase 3, que es monitoreo y revisión de la gestión de riesgos de seguridad digital, y por último viene la fase 4, y es, una vez yo ya haya obtenido los resultados de mi monitoreo y de mi revisión, pues entonces yo miro qué acciones tomo para mejorar. Listo. En la parte superior derecha, ¿sí? Es decir, aquí en esta arista, entonces nosotros tenemos dos componentes grandes. Uno, el SGSI, que es el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Si bien es cierto que este sistema de gestión normalmente todos intentamos asociarlo directamente con el estándar ISO 27001, también es cierto que podemos implementar sistemas de gestión de seguridad de la información no directamente relacionados con la ISO 27001, sino podemos muy seguramente encontrar otros marcos o modelos de referencia para implementar un sistema de gestión de seguridad de la información. Basta con que busquen esto en Google, ¿correcto? Entonces, tenemos sistemas de gestión de seguridad de la información. Pero nos damos cuenta que cuando tenemos esto implementado, nosotros ya tenemos y hemos logrado un avance altamente significativo en el modelo de seguridad y privacidad de la información. ¿Por qué no hemos logrado todo? Pues hombre, porque el sistema de gestión de seguridad de la información, como les dije, generalmente se asocia mucho a estándares, mientras que el modelo de seguridad y privacidad involucra muchos otros aspectos que no se contemplan en los estándares, como por ejemplo buenas prácticas, y ya les dije, en este orden de ideas tenemos el marco de trabajo de ciberseguridad de la NIST, ¿sí? Tenemos también aspectos de OWASP, tenemos inclusive las buenas prácticas de gestión de incidentes de ITIL, tenemos temas de gobierno como COVID en relación a la seguridad de la información, en fin. Entonces el modelo de seguridad y privacidad de la información tiene un alcance mayor al sistema de gestión de seguridad de la información. Por eso es que se mencionan los dos. Por otro lado, en la parte, digamos, de la mitad, donde dice no ICC y está solito ICC. Eso se refiere a infraestructura
crítica cibernética, la de abajo, y el triángulo que está arribita es aquella infraestructura crítica, aquellos activos que no son infraestructura crítica cibernética. Es decir, a esos otros activos de información que yo les he estado charlando, que son los normales, los que tenemos todas las entidades, y por ejemplo, que si se nos daña un computador, pues bueno, sí, genera impacto, puede que haya ahí una pérdida, un detrimento patrimonial, en fin, pero llega hasta ahí el punto, ¿correcto? Lo único que hay que hacer es, pues bueno, ver de dónde se tiene presupuesto para reponer ese elemento para poder seguir atendiendo la gestión pública que se apoyaba en ese elemento o en ese activo de información. Y en la parte inferior, fíjense que está toma de decisiones, ¿sí? Y hay una flechita que apunta precisamente a todo este modelo. Entonces, aquí se refiere a la toma de decisiones para la gestión del riesgo de seguridad digital, ¿sí? Entonces, esto para que lo tengamos presente. Listo. Vamos entonces con los subcomponentes de este modelo, las partes interesadas. Entonces, ya hemos venido hablando mucho. ¿Quiénes son las partes interesadas? Entonces, entidades públicas, privadas, el ciudadano, entidades mixtas, la fuerza pública, pero ¿quiénes más encontramos? Pues organismos, digamos, multilaterales, organismos unilaterales, si bien es cierto, por ejemplo, muy seguramente la OCDE, que es donde Colombia precisamente ha luchado mucho por pertenecer allí, entonces ellos tienen unos lineamientos en temas de ciberseguridad y ciberdefensa, entonces ellos son una parte interesada, ¿sí?, en cómo nosotros avanzamos y maduramos en esta disciplina. También está el Banco Mundial, en fin, muchas organizaciones. Bien, ¿cómo se relaciona el modelo de gestión de riesgos de seguridad digital con el modelo de seguridad y privacidad de la información? Entonces, en la parte izquierda encontramos, si se dan cuenta, el ciclo PHBA del modelo de seguridad y privacidad de la información. Entonces, si ustedes recuerdan bien, hay unos capítulos especiales particulares del documento maestro del modelo de seguridad y privacidad de la información, que es lo que se refiere a la gestión de riesgos. Y es allí donde justamente empatan. Entonces, ¿en qué aspectos empatan? Políticas específicas. Pues claro, nosotros debemos generar y tener una política específica de gestión de riesgos de seguridad digital. Punto en común. ¿Correcto? ¿Roles y responsabilidad? Por supuesto que sí. Nosotros debemos identificar quién o quiénes son los responsables y cuál es su rol en cuanto a la gestión del riesgo de seguridad digital. ¿Por qué? Pues porque es un tema que afecta la seguridad y privacidad de la información en el modelo anterior, y en este modelo